¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a resolver un problema que vino en la USAFO, que es de la parte de astronáutica. USAFO es la Olimpiada Internacional, la Olimpiada de Física de los Estados Unidos. Es un problema bien bonito, correcto, en la cual nos dicen lo siguiente. Tenemos un planeta que es el de color rojo, que está orbitando alrededor de una estrella que es la de color verde, y describe una trayectoria parabólica. Como es una elipse, tiene un eje mayor, que es el eje que está horizontal de color amarillo, y su semilongitud es A, o sea, el semieje mayor es A. Y la distancia del centro de la elipse, correcto, perdón, del centro de la elipse, que es esta de acá, al punto donde está la estrella, correcto, la distancia es 0,5A. Lo que te piden es la relación entre la velocidad 1 y la velocidad 2. Y lo curioso es que la velocidad 1 está en el punto más cercano al Sol, por la estrella en este caso sería, vamos a decir, el perigeo, perdón, el perihelio, si fuera el Sol, ¿no? Y el punto B2 está justamente arriba del Sol. Y por lo general el problema o los problemas con este tipo generalmente los ponen aquí, ¿no? Entonces tú tienes una relación entre esta velocidad y esta velocidad de manera rápida, ¿no? Simplemente pones distancia, punto más cercano por B1, distancia, punto más lejano por B2. ¿Cierto, sí o no? Entonces, pero aquí no. Aquí te piden otro tipo de situación. Entonces, ¿cómo resuelves este tipo de problemas? Ya te explico. Primero, a ver, permíteme borrar acá. Ya está. Primero, en este problema vamos a aplicar tres cosas. Primero, debes de conocer lo que es las propiedades del elixir. Una de las primeras propiedades del elixir, y te las voy a mostrar acá. Correcto, te lo voy a mostrar aquí. Primero tenemos que hablar de las propiedades del elixir. Propiedades del elixir. Una de las primeras propiedades del elixir es esta de acá, mira. Cuando tengas un elixir, ya te acabo de decir que tú tienes un eje mayor, un eje menor, ¿cierto? Ya. Lo curioso es que estos ejes tienen una relación fija. A ver, mira, te explico. Todo elipse, en todo elixir, por si acaso, es una propiedad geométrica del elixir. Todo elixir tiene dos puntos notables. Estos dos puntos notables son los puntos focales o focos. Vamos a llamarle foco 1 y foco 2. ¿Correcto? Entonces, acá hay algo bien interesante. La distancia, si tú tomas un punto cualquiera, por ejemplo, este puntito de acá, y tú trazas esta distancia, sumas esas dos, correcto, va a ser lo mismo que si tú tomas otro punto del elixir y trazas de acá a acá y de acá, perdón, y de acá a acá. O sea, la distancia de cualquier punto del elixir a los focos, correcto, la suma de esas dos distancias siempre es la misma, es una constante, correcto. O sea, la longitud de las líneas de color fucsia es igual a la longitud de las líneas de color verde. Siempre, siempre y cuando el punto esté, ¿no? El punto P o el punto Q estén sobre el elixir. ¿Correcto? Ya. Entonces, en particular, yo voy a tomar este puntito de acá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si yo tomo este puntito de acá? Vamos a tomar ese puntito. ¿Correcto? Ya. Entonces, si te das cuenta, los puntos F1 y F2, que son los focos, son equidistantes del centro del elixir. Entonces, si son equidistantes, quiere decir que son iguales. Entonces, si yo trazara esta distancia de acá, esta recta de acá, y yo trazo esta otra recta de acá, ahí está. Si yo trazar esos dos deben ser iguales. Y justamente esos señores sus longitudes son el, el eje mayor. Recuerda que el eje mayor viene a ser esto, A, y esto de acá, A. Correcto, o sea, esa suma es 2A. ¿Te acuerdas que te dije que era una constante? Ya, es 2A. Ahora, este señor de acá, es el semieje menor. Correcto. Se lo voy a colocar acá. Esta distancia de acá es el semieje menor. Correcto. Y toda esa recta vertical sería el eje menor. Ahora, esta distancia de acá, correcto, es la distancia entre el centro del elixir y el foco. Correcto. Y ese señor
tiene un valor en particular. Ese valor, correcto, ya te lo digo, vendría dado por lo siguiente. Vendría dado por una fracción de A. Correcto, una fracción de A. Entonces sería un E, que es una fracción, multiplicado por el semieje mayor que es A. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces es importante notar lo siguiente. Primero que tienes A más A, 2A, que es la distancia constante de cualquier punto del elipse hacia los focos. Luego, segundo, el semieje mayor que es B, y luego tienes la distancia del centro del elipse al foco, que es E por A. E es una fracción. Ese E recibe el nombre de excentricidad. ¿Correcto? Ese E recibe el nombre de excentricidad. Y es una fracción de A. Está entre 0 y 1. Mayor que 0 y menor que 1. Esa es la excentricidad. Pero hay algo más, mira. Hay algo más. Fíjate en este triangulito que se ha armado aquí. Fíjate en este triangulito que se ha armado aquí. ¿Correcto? Ya. En ese triangulito en particular se cumple lo siguiente, mira. Se cumple que tú tienes que el cateto, perdón, la hipotenusa al cuadrado, perdón, la hipotenusa al cuadrado que es A, perdón, acá, la hipotenusa al cuadrado que es A, es igual a la suma de los catetos, ¿no? Entonces sería A al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, de aquí tú sacas lo siguiente. ¿Sí o no? Y entonces de aquí tú sacas que el semieje menor es A por raíz cuadrada de 1 menos C cuadrado. Entonces, tú tienes esto de acá. Es eso de ahí. Correcto. Entonces, profe, si yo conozco la excentricidad y el semieje mayor que es A, yo puedo hallar el semieje menor que es B. Claro, tú puedes hallar eso. En este caso, en este problema, fíjate, en este problema te dicen que la distancia del centro O del elipse al foco, porque según las leyes de Kepler, la estrella está en uno de los focos, en este caso en el foco de la izquierda, la distancia de O al foco, porque este es uno de los focos, vamos a llamarle foco 1, del elipse que está ahí, es 0,5A. Profe, eso quiere decir que para nosotros, en el problema, profe, la excentricidad es 0,5. Claro, güey, 0,5. Perdón, 0,5 es un número puro. Entonces, profe, el semieje menor, que es B, ¿cuánto sería? Sería A por raíz cuadrada de 1 menos 0,5 al cuadrado. 0,5 es un medio, al cuadrado, un cuarto. 1 menos un cuarto, 3 cuartos. Entonces va a quedar raíz de 3 medios A. Esto de aquí, chicos, es el valor del semieje menor. ¿Correcto? Eso nos va a servir muchísimo. Atento con este valor. Raíz de 3 medios A. Entonces ese es el semieje menor. Ya. Entonces hasta aquí lo único que hemos hallado, lo único que hemos hecho es propiedades del elipse. Nada más, geométricas. Pero continuamos. Vamos a hablar de la ecuación cartesiana del elipse. La ecuación de la elipse en coordenadas cartesianas, porque también puede ser en coordenadas polares, pero en eso no vamos a entrar en detalle nosotros. ¿Correcto? Ya. ¿Cuál es la ecuación del elipse? Perdón. ¿Cuál es la ecuación del elipse? Muy fácil, mira. Pon atención. Nuevamente, tenemos la elipse. Correcto, aquí está. Este es el elipse. Y ahora trazamos así. ¿Sí? Y esto lo vamos a poner así. Y esto por acá. Tenemos ahí. Listo. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces yo voy a poner acá que esta semieje mayor vale A y este semieje menor vale B. Entonces, la elipse está centrada en el origen de coordenadas que he colocado ahí. Entonces, su ecuación de esta señorita, su ecuación es la siguiente. X al cuadrado sobre A cuadrado, o sea, el eje X sobre el eje mayor al cuadrado, más
la coordenada en y sobre el semieje menor al cuadrado, eso debe ser 1. ¿Correcto? Esta es la ecuación del elixir. ¿Correcto? Entonces mira, por ejemplo, vamos a probar valores. No voy a demostrar cómo es que sale esto, pero vamos a probar valores. Por ejemplo, las coordenadas de este puntito serían el a, ¿no? Porque su x es a, pero su y es 0. A ver, reemplaza x igual a a, sería a al cuadrado entre a al cuadrado, 1, más 0 al cuadrado, 0. Entre b cuadrado, 0, 1 más 0, 1. Ah, ¿verdad, no, profe? A ver, este puntito de acá, ¿qué coordenadas tendría? Ah, profe, ese sería el 0, porque su x es 0, y su y es b. Entonces sería, a ver, reemplaza x0, 0 al cuadrado entre a cuadrado, 0, más b cuadrado entre b cuadrado, 1. 1 igual a 1. Muy bien, sí cumple. ¿Correcto? Y esa es la ecuación del elixir. Con estas dos herramientas, yo voy a poder hallar lo siguiente. ¿Ah? En nuestro caso, en este problema en particular, nos dicen lo siguiente. Tendríamos lo siguiente nosotros. En este problema, recuerda que b vale raíz de 3 medios. Entonces nos quedaría así. X al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, que sería raíz de 3 medios a elevado al cuadrado igual a 1. ¿Correcto? Entonces acá te va a quedar x al cuadrado sobre a cuadrado más, 4 tercios de y cuadrado sobre a cuadrado, y esto vale 1. Ah, entonces de acá tú puedes sacar la siguiente ecuación. X cuadrado más 4 tercios de y cuadrado es igual a cuadrado. ¿Correcto? Ya. Esto lo vamos a encerrar aquí. ¿Está bien? Vamos a encerrarlo ahí. Listo. Ahí está. Esa es la ecuación del elixir que tenemos nosotros. ¿Correcto? Ya. Profe, ¿y eso para qué me va a servir? Lo que pasa es que yo necesito hallar las coordenadas de este puntito. Lo vamos a llamar el punto P. De ese puntito. ¿Sí? ¿Está bien? Ese puntito P queremos hallar sus coordenadas. Yo tengo su coordenada en el eje X, que es 0,5a, pero no tengo sus coordenadas en el eje Y. ¿Correcto? Por ejemplo, ese señor tendría sus coordenadas 0,5a en el eje X. ¿Correcto? 0,5a en el eje X. Pero su eje Y desconozco. ¿Correcto? Ah, ya. Entonces yo tendría lo siguiente, mira. El punto P, ¿no? Le he puesto ahí, ¿no? El punto P tiene x igual a 0,5a. Entonces, si es 0,5a, yo puedo reemplazar en esta ecuación de aquí del elixir y puedo hallar la coordenada en y. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces sería así. 0,5a al cuadrado más 4 tercios de y cuadrado igual a cuadrado. Entonces acá te va a quedar 4 tercios de y cuadrado. Acá te va a quedar a cuadrado. Y acá te va a quedar 1 menos. Este es un medio al cuadrado, un cuarto, ¿no? Te queda un cuarto. Entonces acá te queda 3 cuartos, ¿no? Entonces acá 4 tercios de y cuadrado igual a cuadrado por 3 cuartos. Esto implica que y al cuadrado, rápidamente, ¿no? Y cuadrado sería igual a 9 sobre 16 al cuadrado. O sea, y es igual a 3 cuartos de a. Ahí está. Y es igual a 3 cuartos de a. Hallé la coordenada del eje, en el eje Y del punto M. Hallé la coordenada en el eje Y del punto M, que eso yo no lo tenía. Acuérdate que esto de acá yo no lo tenía. Correcto, mira. Yo solo tenía su coordenada del punto P, que era, en el eje X era 0,5, pero no tenía su coordenada en el eje Y. Ah, ya. ¿Y eso me va a servir? Sí, de hecho te va a servir y muchísimo. ¿Ya? Pero hasta aquí he aplicado solo propiedades geométricas del elixir. La primera propiedad es que la distancia de cualquier punto del elixir hacia los focos es una distancia constante, es igual a la longitud del eje mayor, que es 2a. Segunda propiedad es que la distancia del punto O a cualquiera de los focos, porque acá también, es una fracción de a, y esa fracción es la excentricidad, que está entre 0 y 1. Y con eso puedo hallar el semieje menor en función de a. Luego, hallo o represento la ecuación de la elixir, que es esta de acá, ¿correcto? Y reemplazo para el caso de nuestro problema. Cuando b vale raíz de 3 de a media, me sale la ecuación, y con eso, con esta ecuación del elixir,
de nuestro caso particular del elixir, puedo hallar las coordenadas del punto P, porque como tengo la coordenada en X, reemplazo en la ecuación y me debería dar la coordenada en Y. Hasta ahí, todo bien, todo bacán, ¿no? ¿Cierto? Ya. Ahora, a partir de ahora, yo voy a usar otra propiedad, pero esta sí es una propiedad física ya. No es geométrica ya. Es una propiedad física. ¿Correcto? ¿Sí? Todo lo que he hablado hasta aquí, hasta esta página, hasta la página 4, tiene que ver con propiedades geométricas del elixir. Ese es indiferente de que si por ese elixir pase o no pase un planeta orbitando alrededor de una estrella. Eso no importa, porque es una propiedad matemática, geométrica, no tiene nada que ver con física. Recién ahorita te voy a hablar de física, ¿ya? Aquí te voy a hablar física. Entonces, ¿cuál es la propiedad aquí que te voy a mencionar? La propiedad que te voy a mencionar es la siguiente, mira. Imaginemos que tenemos este elixir, ¿correcto? Y este elixir tiene un eje mayor 2A, ¿correcto? El eje mayor siempre es la más grande, pues, ¿no? Entonces, se demuestra, y eso está en cualquier tutorial en YouTube, en cualquier libro, se demuestra que la energía mecánica, ¿no? Si tú tienes una estrella de masa m que está siendo orbitada por un planeta de masa m minúscula, la energía total de ellos dos, la energía mecánica de ellos dos, sería la suma de la energía cinética más la potencial gravitatoria. La suma de esas dos. Cinética más energía potencial gravitatoria. Entonces, va a pasar lo siguiente, chicos. Esa energía mecánica, curiosamente, se demuestra, yo lo tengo demostrado en uno de mis videos, que la energía mecánica es menos g veces la masa de la estrella, la masa del planeta, sobre la longitud del eje mayor. Esto de acá se demuestra, chicos. ¿Ya? Como te digo, está en cualquier libro. Lo demuestran para una órbita... ¿cómo se llama esto? Para una órbita circular, que es el caso particular. Pero se puede demostrar para una elíptica. También está en uno de mis videos, para el caso elíptico. Entonces la energía mecánica es menos GMM sobre 2A. ¿Correcto? Ya. Entonces, ahora, si no recuerdas, te hago acordar aquí, profe, la energía cinética, ¿cómo era? La energía cinética simplemente era un medio de la masa del planeta por la velocidad al cuadrado. Aquí se está asumiendo que la masa m de la estrella es muy grande a comparación de la masa del planeta. Eso para asegurarnos que la estrella no se mueva, y solo el planeta se mueva. Y luego la energía potencial gravitatoria. Profe, la energía potencial gravitatoria, ¿cómo era? Era muy fácil, mira, era menos g, negativa, masa de la estrella, masa del planeta, sobre las distancias que los separa a ambos en un instante en particular. R lo voy a llamar, ¿correcto? Tienes que recordar esos dos nada más. Profe, entonces de ahora en adelante, para mí, la energía mecánica, ¿correcto? Que es menos g, mm, sobre el eje mayor, que es 2A, va a ser igual a la suma de la energía cinética, que es un medio de masa por rapidez al cuadrado, más la potencial gravitatoria, que es menos GMM sobre R. Ya, eso es importante, ¿ah? Hay que tener en cuenta, esta es la ecuación que nos va a guiar de ahora en adelante. Esta es la ecuación que nos va a guiar de ahora en adelante, por si acaso. ¿Listo? Entonces, yo voy a aplicar esta ecuación de aquí en dos posiciones. ¿Cuáles son esas dos posiciones que usted va a aplicar, profe? Esas dos posiciones van a ser el punto P y el punto M, vamos a llamar. Esos dos puntitos, ¿correcto? Sí, ya mira. Que sí, profe, sí, mira, vamos a aplicar esta ecuación de acá en esos dos puntitos. Vamos a agregar y vamos a colocar acá la elipse. ¿Ya? Y la elipse la colocamos así y trazamos aquí. ¿Sí? Así. Y solo voy a colocar esto. Así. Ya. Y este de acá que viene a ser pues el del centro, ¿no?
Ya está. Entonces, habíamos dicho que este señor era el centro. La distancia de aquí hasta acá era 0,5a. Como todo ese eje, semieje mayor era a, este señor vale 0,5a. Luego, habíamos hallado que este es el punto P, ¿no? Este punto P tenía coordenadas x 0,5a y y la habíamos hallado que era 3 cuartos de a. Aquí está, mira. Y es 3 cuartos de a de ese punto. Entonces, este señor de acá vale 3 cuartos de a, vale eso de ahí. ¿Correcto? Ya. Entonces, yo he dicho pues que esta velocidad de acá, la velocidad del punto P, lo he llamado, perdón, lo he llamado V2. Allá. La velocidad del punto P lo he llamado V2 y la velocidad del punto M lo he llamado V1. Ahí está. ¿Correcto? Ah, entonces yo voy a aplicar, como ya tengo las distancias, porque recuerda que la estrellita está aquí. Aquí está la estrellita. Yo tengo tengo la distancia de la estrellita al planeta en el punto P y de la estrellita al planeta en el punto M, ¿verdad? ¿No? Y voy a aplicar entonces esta fórmula de acá, esta formulita. Y justamente tienen las velocidades ahí, ¿sí o no? Ah, ¿verdad? No, profe. A ver, ¿cómo sería? Sería así, mira. Mira, sería menos G mm sobre 2a igual a, en el punto P sería 1/2 de masa por la velocidad 2 al cuadrado, más, y acá te va a quedar menos G mm sobre la distancia que separa al planeta de la estrella en el punto P. Ah, verdad, es 3 cuartos de A, ¿no? Mira, ahí está, 3 cuartos de A es esa distancia, ¿no? Ah, verdad, ¿no? Y entonces acá pongo 3 cuartos de A. ¿Correcto? Ya. Entonces, ese es en el punto P. Entonces, si esto pasó, sería así, ¿no? Esto sería G mm sobre A. Y acá te va a quedar 4 tercios menos 1/2. Lo que he hecho es pasar este señor de acá hacia el lado izquierdo. Y acá te va a quedar 1/2 de masa por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces acá te va a quedar 8 menos 3, 5 sextos. Entonces va a quedar G mm sobre A 5 sextos igual a 1/2. Ya está. Ahora, vayamos al siguiente punto, que es el punto M. En el punto M, nuevamente, la energía total sigue siendo menos GMM. Vamos a hacerlo en otro color. Menos GMM sobre 2A. Menos GMM sobre 2A. Igual a 1/2 de masa por velocidad 1 al cuadrado más la energía potencial gravitatoria, que sería menos GMM sobre ¿cuánto vale la distancia en el punto M de la estrella al planeta? Ah, vale 0,5a, que es esta distancia de acá, pues sí o no. Ajá, verdad, ¿no? Entonces sería 0,5a. ¿Sí? Ya. Entonces si pasamos esto por acá, te va a quedar así. Menos GMM sobre A. Y acá te va a quedar 2, ¿no? Porque 1 entre 0,5 vale 2, pues, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es esto de acá pasándole hacia la izquierda. Entonces 2 menos 1/2. Y esto te va a quedar 1/2 de masa por velocidad 1 al cuadrado. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Entonces te va a quedar 2 menos 2 por 2, 4, 3 medios, ¿no? Entonces te va a quedar GMM sobre A 3 medios. Y esto es 1/2 de masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Correcto? Bien, entonces tú tienes por un lado esta ecuación de aquí, que la voy a copiar nuevamente, GMMA por 5 sextos igual a 1/2 de masa por la velocidad 2 al cuadrado. Recuerda que me piden la relación de las rapideces en P1 y P2. Entonces, rápidamente, ¿no? Si dividimos estas dos ecuaciones, ¿ya? Si dividimos esas dos ecuaciones, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y te queda
en este caso te va a quedar, sería mitad 1, mitad 3, 9 quintos, ¿no? Entonces te va a quedar 9 quintos es igual a velocidad 1 al cuadrado como velocidad 2 al cuadrado. Y entonces acá te queda velocidad 1 es a velocidad 2 como 3 es a raíz de 5. Ya está. Y esa es la respuesta. ¿Ves? Eso es lo que te pedí. La relación de las velocidades, de las rapideces en este caso, ¿no? La relación de las rapideces en ese punto en particular. ¿Correcto? La relación de rapideces en el punto particular. ¿Está bien? Ahora, también se puede hacer de otra manera el problema. ¿Se puede hacer de otra manera, profe? Sí, vamos a usar los resultados geométricos, ¿ya? Pero mira, antes de irme de este método ha usado matemática elemental y básicamente lo que es las propiedades del elixir, geométricas. Como te digo, esas propiedades geométricas es independiente de si pase o no pase por ahí una estrella, un planeta orbitando una estrella. Eso es una propiedad geométrica y punto. Y lo que vino después, no, esta es geometría pura, lo que vino después sí es física, ¿no? La de que la energía mecánica es menos gmm sobre el eje mayor, la longitud del eje mayor, que es cinética más energía de potencia gravitatoria, es física, ¿ya? Pero lo anterior era geometría. Ahora, hay otra forma de hacerlo, que es usando lo de la propiedad, pero usando también esto de acá, mira. Hay otra forma de hacerlo. ¿En serio, profe? Sí, es un poquito más rápida, pero hay que saber jugarla. Ya, mira. Esto es más para la gente que sabe derivar, ¿ya? Si sabes derivar, te va a ayudar un poquito más esta idea. Ya. ¿Cuál es la idea aquí? Mira, la idea es bien sencilla, mira. Yo le voy a... Ya. Así. El punto P más o menos está aquí, ¿no? Punto P, me dijeron que esta distancia... No, perdón. Este señor, el punto P, tenía coordenadas, ¿no? A ver. Disculpen, aquí. Bien. Listo. Este es el eje Y y este es el eje X. Ya. Ese punto P, está ahí, tenía coordenadas 0,5A, o sea, hasta acá era 0,5A, ¿no? 0,5A. Y su altura era 3/4 de A. Su altura era 3/4 de A, ¿cierto? Esto era 0,5A y su altura era 3/4 de A. Ya. Entonces lo que yo voy a hacer es algo bien bacán, mira. Yo lo que voy a hacer es hallar la recta pendiente aquí. La recta tangente. Ya, yo voy a trazar acá la recta tangente a ese punto. A la elipse en ese punto. ¿Ya? Entonces yo le voy a cambiar el estilo. Así nomás. ¿Ya? Entonces ahí. Yo voy a hallar este señor. Lo que yo quiero hallar es este angulito de acá, mira. Este angulito de acá. Correcto. Yo quiero hallar ese angulito de ahí. Para poder hallar ese angulito, yo lo primero que debo darme cuenta es lo siguiente. Por definición de derivada, ¿no? Tangente del ángulo alfa es la derivada de y respecto de x. ¿Correcto? Derivada de y respecto de x. Recuerda que tú tienes una ecuación de este elixir. ¿Cierto, sí o no? La ecuación de ese elixir, correcto, la ecuación de ese elixir, recuerda, está acá, mira. Vamos a usar los resultados de las propiedades geométricas. La ecuación del elixir es esta. X cuadrado más 4/3 de y cuadrado. X cuadrado, perdón, X cuadrado, nosotros tenemos esto, ¿no? Tenemos X cuadrado más 4/3 de y cuadrado es igual a A cuadrado. Entonces, si yo quiero hallar la pendiente de la tangente del ángulo alfa o la pendiente en cualquier punto sobre el elixir, lo que tengo que hallar es la derivada de la variable y del elixir respecto del eje x, de la variable x. Entonces, y con eso simplemente lo igualo
a tangente de alfa y puedo hallar el ángulo alfa. Entonces, tú dices, ¿pero eso de qué me va a servir, profe? Ah, lo que pasa es lo siguiente, pues mira. Ponga atención. ¿Sí o no? Que este de acá, a lo largo de esta tangente, por definición, estaría la velocidad v sub 2. ¿Sí o no? Ah, ¿verdad, no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, pues mira. Si ese ángulo es alfa, este angulito de acá también vale alfa. ¿Sí o no? Entonces, mira, yo lo voy a poner de otro color para que tú lo veas, ¿ya? Vamos a colocar este. Ay, perdón. Ahí está. Este angulito de aquí, lo voy a poner este color. Este angulito también vale alfa. ¿Lo ves ahí, no? ¿Sí? Ya. Esta componente sería b sub 2 coseno de alfa. Y como esto es perpendicular a la recta que une donde está la estrella, donde está el punto del planeta, ¿no? Entonces voy a aplicar distancia por velocidad perpendicular o componente de la velocidad perpendicular a la distancia. Y acá como también tengo esta distancia, esta velocidad acá, v sub 1 simplemente sería la distancia aquí. 0,5 a este es dato, pues, ¿no? Conservación del momento angular, pues. ¿Cierto, sí o no? Voy a aplicar eso. Por eso quiero hallar ese angulito alfa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago la derivada de y respecto de x? Lo normal sería despejar y en función de x, que lo puedo hacer, pero cuando tú hagas esa derivada te vas a meter en una derivada con raíces cuadradas. Y para evitar eso lo que vamos a hacer es derivación implícita. Es decir, yo voy a aplicar derivada respecto de x a ambos lados. ¿Ya? Y voy a aplicar derivación implícita. O sea, yo sé que y es una función de x. Eso queda claro. O sea, y es una función de x. No sé cómo, pero es una función de x. ¿Correcto? Ya. Cuando yo hago derivada respecto de x, acá te va a quedar 2x más. Y acá te va a quedar 4 tercios derivada respecto de x de y cuadrado. Y derivada respecto de x de y cuadrado es 0, ¿no? Porque es una constante. Entonces acá te va a quedar así. Mira, te va a quedar 2x más 4 tercios, derivada respecto de x de y cuadrado, yo lo voy a poner así, como una regla de la cadena, ¿ya? Yo lo voy a poner como una regla de la cadena. Recuerda que al final aquí queda x. Acá te va a quedar derivada respecto de y, ¿correcto? Entonces te va a quedar así, mira. Derivada de y cuadrado respecto de y por derivada de y respecto de x. Esa es regla de la cadena. Ahí está. Y esto vale 0, pues, ¿no? Ya, entonces aquí te va a quedar 2x más 4 tercios. Derivada de y cuadrado respecto de y es 2y. Y acá te va a quedar derivada de y respecto de x igual a 0. ¿Y ves? Y entonces de aquí te va a quedar derivada de y respecto de x, ¿correcto? Derivada de y respecto de x te va a quedar, a ver, 2 y 2 se van, te va a quedar menos 3 cuartos de y, no, perdón, 3 cuartos de x sobre y. Así te va a quedar. O sea, la derivada de y respecto de x en cualquier punto sobre el hélice es menos 3 cuartos de la componente en x entre la componente en y. ¿Correcto? ¿Sí? Ajá. Esta de acá es otra ecuación importante. Ojo, esto es otra ecuación importante para la situación que estoy mostrando aquí. Entonces, en el punto P, yo tengo que sus coordenadas son x menos 0,5a y y es 3 cuartos de a. ¿Correcto? Ya. Entonces acá, derivada de y respecto de x, te va a quedar menos 3 cuartos de x, que es 1/2 de a, o sea, menos 1/2 de a, y y, que es 3 cuartos de a. Bueno, 3 cuartos, 3 cuartos, perdón, 3 cuartos y 3 cuartos se van, a y a se va, y te queda que esto vale 1/2. O sea, derivada de y respecto de x es vale 1/2. Pero recordemos que habíamos dicho que la tangente de ese ángulo alfa era derivada de y respecto de x. Entonces, tangente de alfa es 1/2. ¿Está bien? Entonces, tangente de alfa
vale 1/2. ¿Está bien? Entonces, este es un resultado. Ay, perdón. Este de acá también es un resultado importante. Tangente de alfa igual a 1/2. ¿Ya? Entonces, si tangente de alfa es 1/2, entonces yo voy al siguiente gráfico. Mira. Vamos al siguiente gráfico. Vamos a disminuirlo. Ahí está. Ahí está, así mejor. Entonces, recuerda que aquí yo había dicho que la estrategia que iba a usar era esta. Mira. Vamos a cambiar el estilo. Ya. Al final, ahí está, sí. Ahí está. Entonces, lo que habíamos dicho es que teníamos la recta tangente, que es esta recta de acá. ¿Sí? Ya. Y habíamos dicho que este angulito alfa era el que me importaba. ¿Por qué? ¿Por qué me importaba este señor? Vamos a disminuirle el grosor a esto. Ya. ¿Sabes por qué me importaba? Porque este señor teníamos esta distancia de acá. ¿Ya? Esa distancia vale 3/4 de A. Y entonces la velocidad que yo tenía acá, que le voy a llamar B, y tenía esta componente de acá, porque si este ángulo vale alfa, este angulito de acá también vale alfa, porque este es perpendicular. Entonces, este señor sería B coseno de alfa, ¿correcto? Entonces, el momento angular, acá está la estrella, ¿no? El momento angular de el planeta respecto a la estrella sería 3/4 de A por mb coseno de alfa en el punto P. Y el momento angular cuando está por aquí, recuerda que este es B sub 2, ¿no? Este es B sub 2, este es B sub 1, ¿no? Cuando está aquí, esto de acá vale 0,5 de A y esto es perpendicular. Entonces sería, el momento angular sería 0,5A por B sub 1, porque es perpendicular la velocidad, por la masa M. ¿Correcto? Entonces vamos a ver si yo lo puse B sub 1 y B sub 2 o lo estoy poniendo al revés. Sí, B sub 1 y B sub 2, ya. Porque a veces yo me confundo en ponerlos. Ya. Entonces, yo agarraría y diría, profe, por conservación del momento angular, por conservación del momento angular, yo tendría lo siguiente, ¿no? M, ¿no? Acá lo pongo. M por B sub 2 coseno de alfa, ¿no? B sub 2 coseno de 2 por 3/4 de A, ¿no? R cruz P igual a M B sub 1 por 0,5 de A. M por B sub 1 por 0,5 de A sería 1/2 de A, ¿no? Entonces A y A se va, M y M se va, y te quedaría B sub 2 coseno de alfa ya. Pero antes de eso, nosotros habíamos hallado que tangente de alfa vale 1/2. Entonces armamos el triangulito, ¿no? Tangente de alfa vale 1/2. Y esto sería 1, 2, esto sería raíz de 5. O sea, coseno de alfa es raíz de 5/2. ¿Cierto? De aquí. ¿Sí? Coseno de alfa, perdón, estoy mal, es 2 sobre raíz de 5. Perdón. Hay un laxus brutus. Perdón, 2 sobre raíz de 5. 2 sobre raíz de 5, perdón. ¿Sí? 2 sobre raíz de 5, ya. Entonces, acá yo reemplazaría. Sería B sub 2, perdón. B sub 2 por 2 sobre raíz de 5 por 3/4 igual a B sub 1 por 1/2. Mitad 1, mitad 2. Y yo puse acá B sub 1 sobre B sub 2. Ya. Entonces B sub 1 sobre B sub 2 te queda
¿no? Claramente, perdón. B sub 1 sobre B sub 2 es... el 2 también se va de acá, ¿no? 3 sobre raíz de 5, ahí está. 3 sobre raíz de 5. Ya está. Lo mismo que obtuvimos de la otra manera. Ustedes pueden decidir cuál método usar, pues, ¿no? Eso ya depende de cada quien. No sé de cuánto tiempo dispongas cada uno, ¿no? Eso ya depende de cada quien. Y sale pues 3 sobre raíz de 5. ¿Correcto? ¿Lo ven? Ya. ¿Qué he usado acá? Nuevamente, lo que he querido usar es hallar ese angulito alfa para aplicar la conservación de momento angular como R cruz P. O sea, R por la componente perpendicular de la velocidad en ese punto. Pero para eso necesito el ángulo alfa. Y para hallar el ángulo alfa tengo que hallar la tangente de alfa, que sería la derivada de y respecto de x. Como yo sé que y depende de x, hago derivada implícita. En verdad sí puedo despejar y en función de x, pero me va a salir con raíz cuadrada y no quiero meterme en eso. Cuando hago derivada implícita aplico regla de la cadena. Correcto. Y entonces me queda esto de acá. Cuando reemplazo x menos 0,5a, correcto, y y sería 3/4 de a. Cuando reemplazo me sale que tangente de alfa vale 1/2, coseno de alfa es 2 sobre raíz de 5. Una vez hallado eso, puedo aplicar conservación de momento angular. Como te dije, es la distancia perpendicular, ¿no? 3/4 de a por b 2 coseno de alfa, 0,5 de a que es perpendicular a b sub 1. Y cuando aplico eso, me sale nuevamente lo mismo, ¿ya? Aquí me acabo de percatar de un error que he cometido aquí, pero bueno, no va a cambiar la solución, pero sí es importante reconocer que hay un error. Aquí, por ejemplo, y aquí me he dado cuenta que el error es que las componentes... ¿Dónde estaba? Perdón. Aquí. Ajá. Aquí. Ah, ya. Las componentes menos 0... es menos 0,5 de A. O sea, la coordenada en X es menos 0,5 de A. Según mi sistema coordenado, ¿no? Es menos 0,5 de A. Por si acaso. Acá le he puesto es negativo, es esto por si acaso. Menos 0,5 de A, perdón. Sí, pero en verdad no cambiaba la ecuación. Porque como es x al cuadrado no cambia nada, para mi buena suerte. Correcto, no cambia nada porque como ves x al cuadrado, sea que ponga 0,5 de a o menos 0,5 de a al cuadrado, lo va a convertir en positivo siempre. Así que no, tranquilos, no cambia nada. Bueno, aplicas o conservación de energía, ¿no? O aplicas el tema de la derivada. En cualquiera de las formas te sale, ¿ya? Y como te repito, esto es un problema de la Olimpiada de Física de los Estados Unidos, de los United States, ¿correcto? Y lo curioso, aquí voy a aparecer un ratito, te explico. Lo curioso es que esto viene en la famosa Olimpiada de Física, pero esa Olimpiada, ese examen, la USAFO, ese examen te dan 75 minutos para 25 problemas. O sea, estamos hablando de un promedio de 3 minutos por problema como máximo. Y te das cuenta que esto no se va a resolver en 3 minutos. ¿Me entiendes? A menos que seas muy rápido escribiendo. Correcto, pero por si acaso te aviso, es un examen de 25 preguntas, 3 minutos cada uno. Y las preguntas son más o menos del calibre que te he mostrado ahorita. ¿Me entiendes? O sea, no son problemas que te salgan al toque. Tienes que pensarlo un ratito y ¡pum! Se te va a salir. Te va a tener el resultado, pero no es que salgan al toque, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Entonces aprovecho la oportunidad para avisarte nuevamente que el día sábado se está estrenando un nuevo capítulo de la sección entrenamiento para la Olimpiada Internacional de Física 2022, ¿no? Que va a ser en Bielorrusia. El tema, ya te vas a enterar, es el sábado a las 3 de la tarde se está estrenando el tercer capítulo, ya vamos, ¿correcto? Son casi 3 horas de clase, teoría y problemas para que tú los puedas ver y puedas aprender temas relacionados con la Olimpiada Internacional de Física. Por favor, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para que te lleguen al toque los mensajes de cuando hago estrenos, ¿correcto? Y eso nos va a permitir estar mejor comunicados. Igual te invito al canal de Telegram para que tú puedas ahí participar de las encuestas. Por ejemplo, esta semana vamos a tener una ponencia sobre astronáutica, que es justamente este tema, pero más me voy a concentrar en las leyes de Kepler. Pero lo bonito e interesante es que si estás en el canal de Telegram, es que tú puedes votar en la encuesta y seleccionar qué tema quieres que se dicte, por si acaso. Van a haber 2 webinars más todavía, pero por si acaso te aviso nuevamente.
Es importante, chicos, que si tú te unes a este webinar, tú puedes elegir y vas a acceder a material exclusivo, PDFs completitos de diversos temas, por si acaso, pero únete al canal. Ya somos casi 200 miembros en el canal, pero únanse más, va a haber más gente. Si hay gente de México, yo no he visto mucha gente de México, he visto gente de Bolivia, de Argentina, de Brasil, pero México me está faltando. Si tienes un amigo mexicano, pásale la voz, que esté interesado en Olimpiada Física, pásale la voz para que se una también al canal. Recuerda que estar en el canal te permite recibir más PDFs y segundo, también participar de las encuestas y elegir los temas de exposición. Eso es importante. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos entonces hasta una próxima oportunidad.